Buenas tardes con todos. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muy bien, gracias. Mm, Muy bien. Todavía no estamos justo en la mitad, 50% de participantes. Vamos a esperar unos 3 minutos, por favor, para empezar la presentación. Ah. Pero ahí me dije a la desviada, todo. No, nos avisado hoy día. Hoy día. Tenemos pruebas. Solo nos dijo a la hora, ¿no? Yo no hablé por WhatsApp nada, yo hablé por teléfono. Sí, pero lo que nos han dicho es que No, solamente la hora. el doctor me llamó, después me pasó a la delegada de mañana. Hoy día le llamo seguro. Pero No nos ha dicho nada, no nos ha dicho eso. No nos ha dicho eso. ahorita empieza, ¿no? Sí, a las 12:30 empieza el curso. 2:30 hasta las 3:00, creo. Sí, exacto. De ahí hay otro vídeo, ¿no? ¿Media hora nomás? ¿Que no son 4? Me dijeron 4. Mentira, es hasta las 4, creo. Ahí, Sí, creo hay un grupo. Ara. A 6 hay otro grupo. Hay otro grupo. Muy bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a compartir las transparencias. ¿Me confirman si se ve bien la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Bien, gracias. Bueno, el día de hoy en las dos clases vamos a tratar de las cardiopatías congénitas más frecuentes y han sido divididas en dos temas, ¿no? Las cardiopatías congénitas acianóticas y las cardiopatías congénitas de tipo cianótica. Vamos a encargarnos de repasar las más frecuentes, evidentemente, viendo su alteración anatómica, ¿no? La fisiopatología que explica los síntomas y el manejo que se tiene de esa cardiopatía. ¿De acuerdo? En cualquier momento, si ustedes tienen alguna duda o algo no está claro, podrían levantar la mano. No usen el chat porque cuando hago presentación prácticamente yo no puedo ver el chat. En cambio, si levantan alguien la mano, sí, inmediatamente lo puedo ver y podríamos resolver su pregunta. ¿De acuerdo? Así no quedan preguntas para el final. Así que no tengan temor de levantar la manito. Lo mismo si algo no se entiende o no se escucha bien por la transmisión. Bien, entonces vamos a empezar con esta primera clase, que es las cardiopatías congénitas acianóticas, es decir, aquellas cardiopatías con un defecto estructural en el corazón que se presentan ya al momento del nacimiento, por eso que son congénitas, nace con él, y que en su manifestación clínica no presentan
cianosis, o sea, son no cianóticas o acianóticas, me parece. Entonces, cuando vemos la etiología de las cardiopatías en general, el mayor porcentaje es multifactorial. Sin embargo, la herencia también tiene un papel importante y podría explicar hasta el 8% de las cardiopatías. Es principalmente poligénica, es decir, que abarca varios genes, y el riesgo genético de tener una cardiopatía a un niño, por ejemplo, es del 1 al 3% si tiene un hermano afectado. 1 al 3% si tiene un hermano afectado. Y ese riesgo aumenta a un 14% si es que el padre tiene afectación. Entonces, un padre que tiene una cardiopatía congénita, sea esta muy simple, un CIB, un CIA, un PSA, el riesgo de que su hijo tenga cardiopatía, pues es del 14%, hasta el 14%, ¿de acuerdo? Luego, aparte de la herencia, también tenemos factores ambientales que son importantes a tener en cuenta. Estos explican el 2%, o sea, no es mucho el problema ambiental. En ellos, entre los problemas ambientales, podemos ver los infecciosos. Sabemos que algunas infecciones que afectan a la madre gestante va a tener un riesgo elevado de tener alteración en la formación del corazón. Por ejemplo, ya sabemos mucho acerca de la rubiola. La rubiola puede generar problemas cardíacos. Lo mismo los tóxicos o fármacos o cocaína, por ejemplo. Las radiaciones también. Y claro, también tiene que ver el momento en que afectan a la madre, ¿no? Si es que lo afectan en el primer trimestre, que es donde se están formando la organogénesis, los eventos pueden ser más serios, ¿no? A que si lo afecta, por ejemplo, en el último trimestre, cuando ya el corazón está totalmente formado, no va a haber una alteración a ese nivel. Entonces, el periodo crítico de estos factores ambientales es que afecten a la mamá gestante entre la tercera y octava semana. Fíjese que la tercera, cuarta semana ni saben que están embarazadas, ¿no? Y podrían someterse a radiaciones como es una radiografía, por ejemplo, o algún tóxico o infecciones. Entonces, el periodo crítico es entre la tercera y octava semana de gestación. Si nosotros queremos clasificar las cardiopatías en general congénitas, las dividimos en dos grandes grupos. Las acianóticas, las que no tienen cianosis, y las cardiopatías congénitas cianóticas. Las más frecuentes, como pueden ver ustedes, son las acianóticas, que alcanzan 70%, y las cianóticas un 30%. En forma general, podemos decir que 2/3 de las cardiopatías congénitas acianóticas son acianóticas y 1/3 son cianóticas. Y acá vemos ya cuáles son las cardiopatías más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la cardiopatía más frecuente es el CIB, la comunicación interventricular, que alcanza un 28% de todas las cardiopatías en general. En segundo lugar, el ductus, la persistencia del conducto arterioso, que llega a un 11%, muy del lado de CIA, un 10%. Es más, en algunas literaturas pueden encontrar que el segundo lugar es el CIA y el tercer lugar es el ductus, por la persistencia del conducto arterioso. Depende de la bibliografía, la revisión que se esté haciendo. En cuarto lugar, la coartación de aorta. Fíjense que estas primeras 4 cardiopatías son de tipo acianótica, no son cianóticas. Recién en quinto lugar llega a tener la tetralogía de Fallot, un 8%, que es cianótica, y la transposición de grandes vasos, a un 7%, que es cianótica. O sea, de las cardiopatías cianóticas más frecuentes tenemos la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos. Después viene ya otras cardiopatías que comprometen las arterias pulmonar y aorta, principalmente la estenosis pulmonar y la estenosis aórtica. Y finalmente ya son otras cardiopatías más raras, que es toda una miscelánea. En general, al nacimiento, aproximadamente 8 por 1000 recién nacidos vivos tienen algún tipo de cardiopatía congénita, en general. Veamos qué pasa con las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, desde el punto de vista fisiopatológico, se van a producir alteraciones de cortocircuito, es decir, los famosos shunts. Los cortocircuitos o shunt son de dos tipos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cuando hablamos de los shunt de izquierda a derecha, es que el flujo va desde el ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho o la aurícula derecha, es decir, va a haber una sobrecarga de volumen.
el ventrículo derecho se va a ver sobrecargado de volumen, incluso va a aumentar el flujo pulmonar, llevando a un hiperflujo pulmonar. En cambio, en los cortocircuitos de derecha a izquierda, es decir, que va a ir desde el ventrículo derecho, aurícula derecha, hacia el lado ventricular izquierdo, va a generar cianosis, ¿no? Como vemos en la tetralogía de Fallot. Entonces, los shunt de izquierda a derecha llevan una sobrecarga de volumen, sobre todo al lado derecho, o congestión pulmonar, ¿de acuerdo? Y los shunt de derecha a izquierda llevan a cianosis. Otra fisiopatología puede ser la obstrucción, y puede haber obstrucción al tracto de salida, generalmente son en las arterias. Obstrucción. Esto lleva a una sobrecarga de presión. Y finalmente, la alteración puede ser en la estructura cardíaca, o sea, que el músculo cardíaco esté alterado, y esa es una miocardiopatía que se manifiesta principalmente con arritmias o alteraciones en la contractibilidad del cardíaco. Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías congénitas acianóticas más frecuentes? Ya lo hemos mencionado, defecto del septum ventricular, el CIV, el defecto del septum auricular, el CIA, la persistencia del ductus arterioso, el PCA que llamamos nosotros, la estenosis pulmonar y las alteraciones a la salida aórtica, que pueden ser también incluso luego como coartación de aorta. Estas patologías quizás sean las más frecuentes. Luego tenemos defectos de los cojines endocárdicos, alteraciones valvulares, etc. Este gráfico ya lo vimos en la clase de ayer, nos muestra las dos circulaciones que tenemos, la circulación menor, la circulación mayor, y las presiones que hay en diferentes lugares. No siempre el lado izquierdo, zona arterial, digamos, tiene mayor presión que el lado derecho, ¿correcto? Llegando en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, de 3 a 140. Es por eso que si hay un defecto a nivel del septum intraventricular, el flujo va a ser de izquierda a derecha. Hablemos de la comunicación interventricular, que es la cardiopatía congénita más frecuente, de lejos es la más frecuente. ¿Qué significa? Que hay un defecto a nivel del tabique interventricular y puede darse en cualquier nivel. Puede ser un solo defecto, puede ser varios defectos, ¿de acuerdo? Alcanza hasta el 28% de las cardiopatías. Estos defectos del septum interventricular pueden cerrarse solos, curarse solos hasta el sexto mes, hasta una mitad, incluso el 50% de las comunicaciones interventriculares se cierra a los 6 meses de vida. La incidencia es de 1 a 7 por 1000 nacidos vivos. Es la cardiopatía congénita más frecuente en el niño. Bueno, aquí en dibujito, pues el lado izquierdo, si el ventrículo izquierdo hay un defecto, pues la sangre va a ir una parte hacia el lado derecho, ¿no? Se mezcla con el ventrículo derecho y va a seguir su camino por la arteria pulmonar hacia los pulmones y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Qué genera esto? Una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho y puede generar también una hipertrofia del ventrículo izquierdo porque está haciendo un trabajo doble, bombeando hacia el lado derecho y bombeando hacia la otra. Aquí vemos alguna foto, un dibujo en que muestra el tabique interventricular y en los diferentes lugares donde se pueden producir las alteraciones de este tabique. Puede ser subpulmonar, puede ser perimembranoso, puede ser tipo canal auriculoventricular o muscular, ¿no? O muscular. En la comunicación interventricular, entonces, lo que existe es un shunt de izquierda a derecha. Si la resistencia vascular pulmonar disminuye, entonces el shunt va a aumentar. Con el tiempo, ese aumento del volumen puede generar en el lado derecho un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y eso puede hacer que disminuya el shunt izquierda-derecha. Pero en un inicio, esta resistencia vascular pulmonar disminuida naturalmente, fisiológicamente, hace que el shunt sea bastante grande. A ver, ¿qué más en cuanto a la sintomatología? Los síntomas y signos, pues van a estar en relación al grado del defecto, ¿de acuerdo? Algunos defectos muy pequeños
pueden ser asintomáticos, no dan mayor problema cuando los CIB son pequeños. Pero si los CIB son grandes, es más probable que haya signos. ¿Cuáles qué signos? De insuficiencia cardíaca que hablamos ayer, ¿no? Y los signos de insuficiencia cardíaca que hablamos ayer, pues pueden presentarse en cualquier cardiopatía congénita que lleve una descompensación. La congestión pulmonar favorece los procesos infecciosos broncopulmonares, ¿no? Y dan neumonías a repetición en estos pacientes. Clínicamente vamos a escuchar la presencia de un soplo. Ayer hablamos de los soplos. El soplo tiene una característica de ser holosistólico, es decir, que se presenta durante toda la sístole. Y se produce porque en las sístoles se contraen los ventrículos. Se contrae el ventrículo derecho como el izquierdo. La contracción del ventrículo izquierdo por tener mayor presión, hasta 140 hemos dicho, hace que la sangre vaya del lado izquierdo al lado derecho. Ese paso de la sangre por el defecto interventricular genera una circulación turbulenta. Esa circulación turbulenta genera un soplo, un ruido, que es un soplo. Y ese soplo se va a dar durante todas las sístoles. Si vemos la característica del soplo, se irradia en barra, es decir, de izquierda a derecha. Y va a variar de intensidad en función al tamaño del CIB. Una cosa importante a recalcar es que mientras el CIB sea más pequeño, el soplo es más fuerte, porque la turbulencia que se genera es mayor. Si el CIB es más grande, probablemente el soplo sea menos intenso, ¿de acuerdo? Entonces, deben tener claro que en el CIB, por ejemplo, si el defecto es pequeño, el soplo se escucha más. Si el defecto es grande, el soplo se escucha menos. Si el defecto es grande, los signos de insuficiencia cardíaca son más precoces, más fuertes. Si el defecto es pequeño, puede no haber signos de insuficiencia cardíaca o ser asintomático. ¿Qué exámenes auxiliares me ayudan para evaluar la comunicación interventricular? Un electrocardiograma va a mostrar, dependiendo del defecto, si el defecto es pequeño, el electrocardiograma ni se altera, o sea, puede ser un electrocardiograma normal teniendo un CIB pequeño, pero si hay un CIB grande que va a determinar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, se va a manifestar con signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces un AKG va a presentar esos signos. Si yo le tomo una teleradiografía de corazón y grandes vasos, voy a encontrar a nivel del corazón una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aumento el tamaño de las cavidades porque el ventrículo derecho se va a dilatar al recibir mayor volumen. ¿De acuerdo? Porque el ventrículo derecho estaría recibiendo del ventrículo izquierdo que pasa la sangre a través del defecto y de la aurícula derecha que está pasando por la válvula tricuspide. ¿De acuerdo? Entonces, hay un aumento en las cavidades y hay aumento de la vascularización pulmonar. El flujo pulmonar se ve incrementado porque el ventrículo derecho está recibiendo más volumen, tanto de la aurícula como del ventrículo. Entonces, la arteria pulmonar está llevando mayor flujo hacia los pulmones. El tratamiento, ¿cuál es el manejo de los CIB? Si los CIB son pequeños y son asintomáticos, pues no se hace nada, solamente se los controla, se les sigue. Ya les dije que a los 6 meses de vida muchos de esos problemas se resuelven espontáneamente, ¿de acuerdo? En cuanto a los CIB que persisten en niños más grandes, hay que controlarlos cada 2 años porque el riesgo es que se genere un tema de regurgitación aórtica, o sea, una insuficiencia aórtica, y esto sí va a requerir un tratamiento quirúrgico. Los CIB grandes que generan un signo de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Si no se cierra, el tratamiento final es quirúrgico. El tratamiento final es quirúrgico. Bien, eso es todo cuanto quería decirles al CIB. En segundo lugar, la segunda cardiopatía frecuente es el CIA, que es la comunicación interauricular. Entonces, cualquier defecto que comprometa este septum intraauricular, que no sea el agujero oval competente, o sea, recuerden que ahí en el feto había un agujero oval, que no sea el agujero oval, se considera una cardiopatía congénita. La frecuencia, pues, puede ser
uno de cada 1.550 nacidos vivos puede tener un problema auricular. Y en nuestro país, que es un país que hay ciudades de altura, como Cusco, Puno, por ejemplo, la incidencia de CIA aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, en la altura aumenta la prevalencia de CIA. Vean ustedes ahí la foto, lo que ocurre es que hay un defecto a nivel interauricular que cuando la aurícula se contrae, pues ese defecto pasa, ¿no? Se pasa la sangre arterial que viene de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, va a pasar esa sangre oxigenada a mezclarse con la sangre venosa de la aurícula izquierda y eso va a pasar luego al ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se observa gráficamente. En cuanto a los síntomas y signos, el problema cardíaco, perdón, sí, sí. ¿Cómo está? Gracias, campeón, así que no te quiero molestar. El, a ver, entonces, el problema cardíaco se detecta muchas veces en forma casual, ¿no? Cuando un niño va hacia un examen de rutina, le encuentran pues un soplo sistólico, y se hace una ecocardio y se confirma que existe un CIA. La mayoría de los pacientes con CIA pues son asintomáticos, ¿no? Se requiere un gran defecto para que genere sintomatología. El soplo característico es sistólico, ¿de acuerdo? Rara vez es intenso y se oculta en el segundo espacio intercostal izquierdo. El segundo ruido está desdoblado. Recuerden que el segundo ruido tiene que ver con los cierres de las válvulas aórticas y pulmonar. Y normalmente ese cierre tiene una pequeña diferencia, siendo más precoz en la válvula aórtica y después la válvula pulmonar. Entonces uno normalmente puede escuchar una separación en el segundo ruido, pero en los casos de CIA esa separación es mucho más amplia, es mucho más clara el desdoblamiento, ¿ya? Entonces, cuando tengo un paciente, un segundo ruido claramente desdoblado, diferenciado, entonces hay que buscar la posibilidad de que haya CIA. Los exámenes auxiliares que nosotros vamos a pedir son el electrocardiograma. En el electrocardiograma vemos el EKG. ¿Qué es lo que va a mostrar generalmente? Como allí está el haz de His y todo el tema eléctrico del corazón, lo que muestra generalmente es un bloqueo incompleto de rama derecha. Entonces, en el EKG lo que vamos a ver es este bloqueo incompleto de rama derecha. Puede encontrarse sobrecarga ventricular del lado derecho si es que hay un CIA grande que está llevando una sobrecarga de volumen hacia el ventrículo derecho. Entonces se puede encontrar sobrecarga ventricular derecha. En la teleradiografía lo que vamos a ver, un corazón aumentado de tamaño en proporción evidentemente al defecto, ¿no? Defectos pequeños podrían mostrar un corazón normal, una silueta cardíaca normal, pero defectos grandes que llevan a sobrecarga puede dar un corazón grande. El tratamiento básicamente es el cierre de ese defecto, ¿de acuerdo? Y ese cierre se puede producir incluso a través de cateterismo cardíaco, o sea, sin necesidad de hacer una cirugía abierta al corazón. Se utilizan los transcatéteres, ¿no? Con dispositivo en place, por ejemplo, que son forma de paraguas que va y ¡plup! Se abren dentro de la cavidad cardíaca a nivel del defecto y los cierra, ¿cierto? Y eso se utiliza para aquellos pacientes que tienen diámetros menores a 2.5 centímetros o 25 milímetros, que son únicos. Bien, hasta ahí hemos visto el CIB, hemos visto CIA, y ahora pasamos a la tercera, más frecuente, que es la persistencia del conducto arterioso, o PCA, o también ductus arterioso persistente. Recuerden que el ductus arterioso persistente ya se encuentra desde la etapa fetal y es importantísimo su función en la etapa fetal porque los pulmones no están funcionando y lleva esa sangre que venía de la madre oxigenada, digamos, hacia la arteria aorta para que sea distribuida en el cuerpo del bebé, como repasamos ayer. Entonces, normalmente la permeabilidad funcional del conducto arterioso es anormal si dura más de una semana. Muchas veces el bebé nace y con el nacimiento tanto se cierra, tanto el foramen oval como el conducto arterioso. Pero
Algunas veces termina el conducto arterial de cerrarse todavía a la semana de vida. ¿De acuerdo? Ya, si persiste más allá de la semana de vida, ya se considera patológico. Obviamente, los pacientes prematuros tienen el conducto arterioso permeable por un poco más de tiempo antes de cerrarse completamente. ¿Ok? Puede llegar a corresponder hasta 11% de la cardiopatía, según algunas revisiones, y la permeabilidad está en función directa con el oxígeno del ambiente. A mayor oxigenación, la permeabilidad se cierra más pronto. Acá tienen un gráfico que pueden observar cómo es un corazón normal hacia la izquierda. Hacia la izquierda, pues, no hay una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. En cambio, en el lado derecho, ven ustedes que esa comunicación se mantiene de la arteria aorta a la arteria pulmonar. Por lo tanto, por diferencia de presiones, siendo la arteria aorta una presión mucho mayor, el flujo va de la arteria aorta hacia la arteria pulmonar, ¿no? Mezclándose con la sangre venosa que lleva a los pulmones. O sea, los pulmones ya reciben una sangre más oxigenada, digamos. ¿De acuerdo? El soplo de este defecto es tanto sistólico como diastólico, ¿no? También se llamaba como un soplo en maquinaria, sistólico y diastólico. Entonces, el flujo es de izquierda a derecha porque va a ir de la sangre arterial a mezclarse con la sangre venosa. Los síntomas y signos va a depender de la cantidad de sangre que pasa a la circulación pulmonar. Si esta cantidad de sangre es bastante significativa, puede llevar a producir congestión, insuficiencia cardíaca congestiva. El soplo puede detectarse a los días o semanas después del nacimiento, o sea, muchas veces al momento de nacer no se encuentra ningún soplo. Y el soplo típico, como les dije, es continuo en maquinaria, audible en el segundo espacio intercostal izquierdo, en segundo espacio intercostal derecho también. Pero en las primeras semanas de vida pudiera no ser continuo, incluso a veces no auscultarse. En los exámenes auxiliares que voy a realizar, pues tengo que hacerle un electrocardiograma. ¿Qué nos va a mostrar el electrocardiograma? Pues va a verse el conducto arterioso. Perdón, en el electrocardiograma, si el conducto es pequeño, el EKG es normal, porque no va a haber ningún crecimiento ni dilatación de las cavidades cardíacas. Pero si el conducto es grande y hay una sobrecarga ventricular izquierda, puede verse como una hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía lo que va a mostrar, perdón, doctor, chicos. Camila.
Bien, chicos, disculpen, tengo una llamada de emergencia, así que no tenía que contestar. Bueno, regresamos a los exámenes auxiliares del ductus arterioso, de la pertenencia arteriosa. Si el defecto es pequeño y no hay un hiperflujo, no hay problema, el EKG puede ser normal. Pero si hay un flujo importante hacia el lado derecho, puede haber una sobrecarga derecha, puede haber hipertrofia izquierda porque el ventrículo izquierdo puede contraerse más para tratar de llevar el volumen de sangre que el organismo necesita, ya que parte se está yendo hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, la teleradiografía de corazón en grandes vasos puede mostrar la aorta, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar aumentados de tamaño en proporción con el cortocircuito que se esté dando, ¿no? Entonces acá tenemos una paciente que puede dar cardiomegalia, el hiperflujo pulmonar, porque está yendo más hacia la arteria pulmonar, y el arco pulmonar está convexo, ¿no? Tiene su arco claramente marcado. Y esa es una radiografía que podríamos verlo en un PCA. El tratamiento médico básicamente es interrumpir el cortocircuito de izquierda a derecha que se da en un PCA no complicado. Entonces, ¿cómo se favorece el cierre del PCA en forma fisiológica? Utilizando AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos van a favorecer. Y en la etapa neonatal se utiliza la indometacina, como ustedes ya lo han revisado, ¿de acuerdo? También se puede utilizar ibuprofeno, incluso acetaminofén. ¿Ok? En cuanto al tratamiento quirúrgico, es el tratamiento definitivo, es un tratamiento de corrección y significa la ligadura o la sección quirúrgica del conducto, o sea, lo ligo o lo saco. Cualquiera de las cosas ya se acabó. También existen técnicas de oclusión ductal, ¿no? Con dispositivos colocados a través de cateterismo cardíaco, ¿no? Se usa sobre todo en niños mayores de 18 meses de vida y en conductos pequeños. O sea, por cateterismo llego hacia la arteria pulmonar y cierro ese conducto, sin necesidad de hacer cirugía vial. Entonces ya hemos visto PSA, hemos visto CIB, CIA y continuamos las cardiopatías acianóticas con la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar es una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, ¿cierto? Puede tener lugar en el cuerpo del ventrículo o en la misma válvula pulmonar o en las arterias pulmonares. Su frecuencia es 6% de las cardiopatías. Entonces acá tienen las fotos de una válvula pulmonar normal y una válvula pulmonar estenóstica que impide la salida de la sangre venosa que está en el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces eso va a generar hipertrofia del ventrículo derecho, ¿cierto? La clasificación de la estenosis pulmonar, pues se va a ver estenosis de la válvula pulmonar, ¿de acuerdo? En la cual las comisuras están fusionadas o hay ausencia. Puede haber una estenosis infundibular, obstrucción al tipo acompañada por una tetralogía de Fallot, o una estenosis pulmonar periférica, ¿no? Que son en los ramos pulmonares. Esta estenosis pulmonar se clasifica según las presiones que se dan en el ventrículo derecho. Cuando si es leve, si solamente aumenta la presión de 25 a 30, será moderada, que es 31 a 49, y más de 50 ya es una estenosis pulmonar severa. En cuanto a los síntomas y signos, las estenosis pulmonares generalmente son asintomáticas. El soplo es un soplo sistólico que se encuentra muchas veces en un examen de rutina. Es un soplo eyectivo porque se da con la contracción del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Cuanto más intenso sea el soplo y más pegado a la diástole, esta obstrucción es mayor. El segundo ruido también está desoplado y disminuido en intensidad. Los exámenes auxiliares, el electrocardiograma muestra un eje desviado a la derecha porque el ventrículo derecho está hipertrófico. Normalmente el eje está a la izquierda porque la mayor masa muscular es del ventrículo izquierdo, pero cuando hay esta patología de estenosis pulmonar, el eje se desvía a la derecha, porque hay hipertrofia ventricular derecha y esta hipertrofia está en relación directa al grado de obstrucción. A mayor obstrucción, mayor presión, mayor hipertrofia. En la teleradiografía del corazón vamos a encontrar que al inicio, pues la radiografía es normal, no hay mayor problema, pero luego hay un flujo pulmonar disminuido.
O sea, como no llega sangre a los pulmones, es una patología de hipoflujo. O aumentar en la tela arterial la silueta cardíaca de ese lado derecho. La ecocardiografía es fundamental en todos los casos de cardiopatías congénitas, ¿no? La ventaja de la ecocardiografía con Doppler, por ejemplo, es que me puede ver gradientes de presión a nivel del tracto de salida. Puede ver el tamaño del anillo valvular y puede verse las características de las válvulas. Y estos son los tratamientos quirúrgicos por cateterismo, perdón, por tratamientos no quirúrgicos realizados con cateterismo para dilatar la arteria pulmonar. Y creo que finalmente la última es la coartación de la aorta. O sea, ya vamos a dejar la pulmonar, vamos a ver la parte de coartación de aorta. La coartación de la aorta es una obstrucción de la aorta descendente mayormente, situada casi invariablemente a la altura de la inserción del conducto arterioso. Incluso según la relación con el conducto arterioso puede ser ¿no? O post-conducto. El 9% de los niños con defectos cardíacos congénitos tienen un grado de coartación de aorta. Cuando la coartación de aorta es la lesión principal, su prevalencia pues, puede ser de 0,2 a 0,6 por 100.000 nacidos vivos, ¿no? Y como le decía, la coartación puede ser de la aorta preductal, en el ducto o postductal, según su localización en relación. Y ahí pueden ver la radiografía que muestra un doble arco de la arteria aorta. No es un solo, es un doble arco por justamente esa coartación que se está dando, ¿no? En el paciente. ¿No? Es una tomografía ya en imágenes. Entonces, en la coartación de aorta, los efectos fisiológicos están en relación básicamente a una diferencia de presión arterial, porque la presión arterial por encima de la coartación está alta y por debajo de la coartación está baja. Entonces, vamos a tener pacientes que en los brazos, en los miembros superiores, su presión arterial es mucho más mayor que los miembros inferiores. Normalmente esa diferencia existe, pero no debe ser mayor de 20, ¿de acuerdo? Entonces, hay una hipertensión arterial secundaria, la acción de varios receptores, la coartación de aorta afecta al corazón provocando hipertensión e hipertrofia del ventrículo izquierdo, condicionando a una cardiopatía hipertensiva. Del 20 al 30% de los pacientes presentan insuficiencia cardíaca en etapa neonatal, ¿de acuerdo? Apenas en el nacimiento. La mayoría de ellos son asintomáticos y son diagnosticados casualmente. Uno de los síntomas principales de la coartación de aorta es la hipertensión arterial. No hay pulsos claros a nivel femoral o en el dorso de pie. En cambio, son claramente saltones en las manos, en los brazos. Los hallazgos radiológicos como escotaduras costales, la aorta indentada o cardiomegalia se ven con el tiempo. Las manifestaciones clínicas, pues es esa diferencia de presiones que hemos hablado, que normalmente son una diferencia de máximo 20, pero si es mayor, ya hay que pensar en diferencia, es una obstrucción importante. El soplo sistólico es un soplo eyectivo, de baja densidad en la base del corazón irradiado hacia la axila o la región intertabular izquierda. También es sistólico entonces, el soplo. El electrocardiograma en el neonato es normal. En los niños mayores ya se va a ver la hipertrofia del ventricular izquierdo, ¿no? Y la teleradiografía, el arco aórtico con la indentación del borde izquierdo de la aorta descendente a nivel de la coartación. El ecocardiograma es importante porque localiza la coartación y mide cuál es la gradiente a través de ella, ¿no? La resonancia, como la tomografía, pueden demostrar la coartación de la aorta y el cateterismo cardíaco va a ser útil cuando existen algunas alteraciones asociadas. El tratamiento de la insuficiencia, el tratamiento de la coartación de aorta básicamente está enfocada al manejo de la insuficiencia cardíaca, si la hay, y hacer una dilatación con catéter balón. Entonces se puede ir con cateterismo hacia la zona de coartación y dilatarla con un balón. Y el tratamiento también puede ser quirúrgico abierto, y cuando es quirúrgico abierto lo que se hace es un corte a nivel de la coartación y se hace una anastomosis término-terminal. ¿Ok? Muy bien, chicos. Si hay alguna pregunta, preguntas.
Entonces vamos a darles un descanso de unos eh, 10 minutos a 15 minutos para que puedan ir, caminar un poco y regresar y continuar con la segunda clase, que es las cardiopatías cianóticas. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Entonces entramos a Está bien, la doctor. otra aula que está ya programada también en el aula virtual.